¿Te habías imaginado alguna vez que Robert Redford, la leyenda de Hollywood a la que siempre se asocia con una imagen fuerte y misteriosa, revelaría secretos nunca vistos de su vida? A sus 87 años, el actor acaba de causar revuelo con sus sorprendentes confesiones, desde su decisión de retirarse hasta sus profundos remordimientos del pasado. Pero lo más chocante es la verdad sobre su infancia, algo que nadie esperaba. Exploremos de inmediato estas impactantes revelaciones. Viaje artístico y pasión por la pintura. Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en el seno de una familia de clase media. Su madre, Martha Woodruff Redford, era originaria de Austin, Texas, mientras que su padre, Charles Robert Redford Sr., era contable. Su familia era de ascendencia mixta, con antepasados de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Por parte de padre, el bisabuelo de Redford, Eliza Redford, protestante inglés, se casó con Marian McCreary, católica irlandesa, en Manchester, Lancashire. En 1849 emigraron a Estados Unidos, instalándose inicialmente en Nueva York antes de trasladarse a Stonington, Connecticut. Tuvieron un hijo llamado Charles, que se convirtió en el primero de la familia en llevar ese apellido. Por parte de madre, su familia Hart era originaria de Galway, Irlanda, mientras que la familia Green era escocesa-irlandesa y había emigrado a Estados Unidos en el siglo XVIII. Estas raíces no solo influyeron en la identidad cultural de Redford, sino que también conformaron su visión artística y personal. La infancia de Redford transcurrió viajando entre California y Texas. Su familia vivía en Van Nuys, un barrio de Los Ángeles, donde su padre trabajaba en el segundo. Todos los veranos, Redford y su familia volvían a Austin, Texas, para visitar a su abuelo. Fueron estos tiempos los que le ayudaron a desarrollar un profundo amor por la naturaleza y a formar las opiniones ecologistas que más tarde perseguiría con ahínco. Robert Redford, que lleva más de 60 años en el negocio, hizo recientemente un comentario que resultó sorprendente. Para ser más concretos, reveló su intención de retirarse de la actuación en el contexto de una conversación abierta y sincera con su nieto, Dylan, tras la finalización de 2 últimos encargos cinematográficos. Los aficionados pudieron conocer mejor los intereses y motivaciones de Redford, en constante evolución, a raíz de la noticia, que se hizo pública en una conmovedora conversación que se colgó en Internet. A lo largo de toda la conversación, la admiración de Redford por el arte de contar historias se hizo evidente en cada palabra, poniendo de relieve la importante influencia que las narraciones han tenido tanto en su vida como en su carrera profesional. Aunque reconoció que experimentaba una creciente inquietud, mostró un profundo respeto por la profesión de actor mientras reflexionaba sobre su trayectoria como tal. Fue con su nieto con quien reveló su deseo de volver a sus orígenes como cineasta y artista. Le confesó a su nieto que se estaba aburriendo de actuar. Uno de los temas que surgieron fue la pasión de Redford por la pintura, que ponía de relieve su deseo de buscar posibilidades que fueran más allá de los confines de la industria cinematográfica. Dylan preguntó a Redford sobre su interés por la pintura, y la reacción de Redford fue rotunda. A Dylan le interesaba la pintura. Esta revelación abierta y honesta ofrece una visión de la batalla mental que atraviesa un artista cuando intenta hacer frente al paso del tiempo y al desarrollo gradual de los impulsos creativos. La decisión del octogenario actor de retirarse de la interpretación no se debió exclusivamente a la disminución de su entusiasmo por el oficio, sino también a un deseo de autonomía y libertad creativa. En referencia a la naturaleza repetitiva de la producción cinematográfica y al minucioso proceso de numerosas tomas, Redford admitió: «Soy una persona impaciente. Las numerosas tomas son un procedimiento meticuloso». A la edad de 80 años, descubrió que la sencillez de dedicarse a sus actividades artísticas libremente, sin las limitaciones de las obligaciones externas, le proporcionaba una sensación de bienestar. Redford descubrió que volver a dibujar ejercía una fascinación única sobre él, ya que le proporcionaba un refugio en el que podía restablecer, en sus propios términos, una conexión con sus inclinaciones artísticas. Añadió que me proporcionaría una mayor sensación de plenitud al no depender de nadie más, haciendo hincapié en el placer inherente que se obtiene del acto de crear el propio proceso. La decisión de Redford de centrarse en el dibujo le devolvió la capacidad de decidir sobre sus creaciones. Esta decisión supuso una vuelta a la autenticidad para Redford. Robert Redford hizo una sincera revelación al dar a conocer su plan de poner fin a su famosa carrera como actor con 2 últimos proyectos. Estos proyectos fueron Our Souls at Night, que protagonizó junto a la legendaria Jane Fonda, y Old Man with a Gun.
En Hollywood, la decisión tomada por Redford significa el fin de una era. La película, actualmente en fase de producción, cuenta con un reparto en el que figuran Sissy Spacek y Casey Affleck. Los fans que durante décadas se han sentido asombrados por la presencia de Redford en la pantalla han alcanzado un hito tan triste como significativo, el anuncio de que Redford está a punto de retirarse. Sin embargo, el deseo del actor de iniciar este nuevo capítulo con gracia y empuje dice mucho de su eterna dedicación a mantener la integridad creativa y alcanzar la plenitud personal. Tanto Our Souls at Night como Old Man with a Gun, cuyo estreno está previsto en un futuro próximo, servirán de emotivo canto del cisne para Redford. Ofrecerán a los espectadores una última mirada a la brillantez y el encanto que han caracterizado toda su carrera. Redford planea despedirse definitivamente del mundo de la interpretación cuando concluyan estos proyectos. Ahora espera un futuro en el que se centrará por completo en el arte de la dirección. Regular People, el conmovedor drama que Redford dirigió en 1980, le valió el Oscar al mejor director. Las habilidades de Redford como director han sido elogiadas durante mucho tiempo en el mundo del cine, lo que le ha valido considerables elogios y honores. Al llevar la narrativa a nuevas cotas de profundidad emocional y resonancia, su visión como director ha dejado una huella imborrable en el panorama de la industria cinematográfica. A pesar de que ha decidido retirarse de la actuación, la energía creativa de Redford no ha disminuido. Le mueve un entusiasmo insaciable por contar historias y una imaginación sin límites. Su última interpretación protagonista en la película Un paseo por el bosque, estrenada en 2015 y que es un conmovedor examen de la amistad y el autodescubrimiento con el sendero de los Apalaches como telón de fondo, cimentó su posición como superestrella en el mundo del cine independiente. En 2002, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas concedió a Redford un merecido galardón que conmemoraba su contribución al arte cinematográfico. La ilustre carrera de Redford ha estado jalonada de momentos de victoria y aclamación. No obstante, Robert Redford declaró posteriormente que lamentaba su impulsividad, a pesar de que había declarado que estaba dispuesto a retirarse. Su largometraje más reciente, The Old Man and the Gun, fue calificado como su canto del cisne, aunque admitió que se trataba de un error por su parte. En medio de la expectación que rodeó el estreno de la película dirigida por David Lowery en el Teatro París de Nueva York, donde charló con Fox News sobre la evolución de su ilustre carrera, Redford hizo su comentario abierto. Redford ha expresado nuevas dudas a la hora de afirmar con rotundidad que The Old Man and the Gun es su última película, lo que disipa la suposición de que está a punto de abandonar la gran pantalla en un futuro próximo. Creo que fue un error decir que esta era mi última película, confesó, aludiendo a las ambigüedades inherentes a la navegación por el crepúsculo de una carrera llena de historia. Su deseo de poner de relieve la integridad de la película en sí misma, así como los esfuerzos conjuntos de los actores y el equipo, fue la fuerza motriz de su decisión de reconsiderar su retirada. Cuando Redford reflexionó sobre su primer pronunciamiento, admitió que la revelación pública podría haber oscurecido accidentalmente las virtudes de la película, desviando la atención del rico tapiz narrativo que tejieron las personas que crearon la película. Mientras reflexionaba sobre su perdurable entusiasmo por la dirección y otros empeños creativos, pensó, creo que podría haber abandonado tranquilamente la actuación para concentrarme en mi propia categoría. Se refería a su capacidad para concentrarse en su propia categoría. Redford llegó a la conclusión de que había desviado erróneamente la atención de la historia de la película a su propia trayectoria profesional personal cuando habló públicamente de sus objetivos. Este descubrimiento le obligó a reevaluar su estrategia. A pesar de ello, la relevancia de Old Man and the Gun va mucho más allá de los límites de la gran pantalla. Independientemente de que sea la culminación de la carrera como actor de Redford o solo un capítulo de una historia que aún se está contando, Redford, un gigante del cine, ha dejado una huella indeleble en las futuras generaciones de intérpretes y directores, alterando así irrevocablemente el panorama de la industria cinematográfica. Casey Affleck, coprotagonista del actor Robert Redford en la película Old Man and the Gun, El viejo y la pistola, es una de las personas que se ha visto significativamente impactada por su legado. Affleck, en su interpretación del papel del detective John Hunter, encargado de perseguir al misterioso personaje de Redford, representa la devoción y admiración que mucha gente siente por la leyenda del cine. Affleck abordó el tremendo efecto de trabajar con Redford en una entrevista con Fox News. Describió la experiencia como nada menos que un sueño hecho realidad.
Y lo hizo de un modo tan apasionado como lúcido. Afirmó que la principal razón por la que estaba interesado en el proyecto era la oportunidad de trabajar con el cineasta David Lowery, conocido por su aguda visión y su propensión a reunir grandes conjuntos. Sin embargo, la oportunidad de compartir pantalla con Redford fue la que resultó realmente transformadora para Affleck. Esto pone de relieve el enorme efecto que Redford ejerce sobre sus contemporáneos y sucesores. Las opiniones expresadas por Affleck coinciden con un sentimiento compartido por un gran número de intérpretes que han tenido la oportunidad de trabajar con Redford durante su ilustre carrera. La experiencia de trabajar con una leyenda del calibre de Robert Redford no es solo un hito profesional, sino un acontecimiento profundamente personal y significativo que deja un impacto imperecedero en los corazones y las mentes de todos los implicados. En lo que respecta a Affleck, la experiencia de trabajar con Redford va más allá del mundo de los logros profesionales. Evoca una sensación de aprecio y alegría difícil de expresar con palabras. Participar en un legado que va mucho más allá de actuaciones o proyectos concretos. Es lo que significa compartir pantalla con una lumbrera de la calidad de Robert Redford. Participar en un legado de grandeza y artesanía que ha caracterizado a Hollywood durante muchas décadas es lo que significa formar parte de él. Robert Redford ha revelado últimamente los aspectos ocultos de su vida que solo un pequeño número de personas conoce. Esto contrasta con las difíciles decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Los años de formación de Redford estuvieron marcados por una serie de pruebas y dificultades, tanto antes como después de convertirse en un nombre muy conocido en la gran pantalla con su magnética presencia. Juventud rebelde, pruebas y salvación. Su educación tuvo lugar en un entorno urbano y se vio atraído por el círculo de una banda callejera. Buscaba un sentimiento de pertenencia y validación en medio de la agitación de su adolescencia. Sin embargo, detrás de la fanfarronería y la bravura se escondía un joven sensible que luchaba por sobrellevar el peso de sus propias incertidumbres y preocupaciones. Los recuerdos de Redford sobre su estancia en la banda son a la vez horribles y tristes. Muestran un mundo duro. En un incidente especialmente inquietante, describe un reto que le llevó al peligro. Se trata de un agudo recordatorio de la peligrosa ruta que siguió cuando era más joven. Sin embargo, fue en el fuego de la adversidad donde Redford se dio cuenta de una verdad vital sobre sí mismo. Se dio cuenta de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de enfrentarse a él. Redford se vio obligado a enfrentarse a los demonios que se escondían en su propia psique a raíz del suceso, que actuó como catalizador de la reflexión y le hizo descubrir más cosas sobre sí mismo. Durante el horno de las penurias, descubrió la fortaleza necesaria para diseñar una nueva ruta, caracterizada por la valentía, la tenacidad y un deseo implacable de superar las circunstancias. Mientras Redford luchaba por reconciliar las fuerzas opuestas de la oscuridad y la luz, tuvo una profunda epifanía. En la vida, nos enfrentamos a elecciones, cada una de las cuales tiene su propio conjunto de repercusiones. Fue cuando Redford se enfrentó a la cruda verdad cuando tomó la decisión intencionada de trascender las limitaciones de su pasado y abrazar un futuro caracterizado por el potencial, el optimismo y la fuerza transformadora de la redención. Durante su adolescencia, mientras navegaba por los traicioneros mares de la pubertad, Redford se encontró atrapado en la atracción de una banda callejera, que era una familia sustituta unida por un código de lealtad y supervivencia. Sin embargo, bajo la superficie del sentimiento de amistad que existía, había un mundo cargado de peligros. Solo gracias a la intervención de su padre, Charlie, Redford pudo eludir las garras de las ramificaciones legales. Su inocencia se mantuvo gracias a la inquebrantable convicción de un padre en el carácter de su hijo y a su implacable determinación de protegerlo de las consecuencias legales. Sin embargo, la trayectoria de Redford estuvo cargada de dificultades mucho antes de que entrara en contacto con las fuerzas del orden locales. Cuando solo tenía 10 años, se enfrentó a la posibilidad de contraer la polio. El diagnóstico sumió a Redford en un mundo de angustia física y sufrimiento mental que puso a prueba su resistencia y tenacidad. Cuando estaba confinado en su cama y su cuerpo estaba atormentado por la angustia, fue el amor inquebrantable y la dedicación de su madre lo que le dio consuelo y sustento frente a la adversidad. A través de sus cariñosas atenciones, que constituían una rutina diaria de consuelo y cuidados, fue capaz de proporcionar a Redford un salvavidas. Una carrera en el cine. Los últimos años de la década de 1950 marcaron el inicio de la carrera de Robert Redford como actor, que comenzó con papeles secundarios en Broadway y en series de televisión. A pesar de ello, no tuvo su gran oportunidad hasta 1969,
cuando fue elegido para el papel de Sundance Kid en la película Butch Cassidy y Sundance Kid, protagonizada por Paul Newman. La carrera de Redford en Hollywood se inició con esta película, que también le sirvió de trampolín para aceptar papeles famosos en los años siguientes. En la década de 1970, Redford se consolidó como uno de los actores más destacados de Hollywood al protagonizar una serie de películas aclamadas por la crítica. Entre estas películas se encontraban El Golpe, en la que colaboró con Paul Newman y fue galardonada con el Oscar a la mejor película, El Gran Gatsby, y Todos los hombres del presidente, que era una película de investigación sobre las revelaciones del Watergate. Su interés por los temas políticos y sociales quedó representado en estas obras, que no solo demostraban sus dotes interpretativas, sino que también expresaban su interés por esos temas. Redford comenzó su carrera como director en la década de 1980, ampliando su abanico de trabajos. Como resultado del tremendo éxito de su primera película, Ordinary People, fue galardonado con el Oscar al mejor director. Este fue un momento decisivo que le ayudó a consolidarse no solo como un buen intérprete, sino también como un director asombroso. Sus siguientes trabajos, como River Runs Through It y The Horse Whisperer, siguieron demostrando su compleja técnica de dirección y su capacidad para utilizar la profundidad de los estados psicológicos de sus personajes. Redford no solo es conocido por su trabajo en la industria cinematográfica, sino también por ser el creador en 1978 del Festival de Cine de Sundance, una importante plataforma para el desarrollo y la promoción de cineastas independientes. El Festival de Sundance se ha convertido en uno de los más importantes del mundo gracias a su liderazgo, y también ha contribuido significativamente al crecimiento del cine independiente en Estados Unidos y en general. En los últimos años de su carrera, Redford siguió participando en una serie de películas que se consideran de las más significativas. Entre estas películas se encuentran All Is Lost, sino que también será recordado por las importantes contribuciones que hizo al campo del cine independiente y al arte de la narración visual. Vida matrimonial. Cuando se trata del relato de la vida de Robert Redford, hay algunos capítulos que siguen envueltos en el secreto. Uno de estos capítulos son los motivos de su separación de Lola, su esposa durante 27 años, hasta su divorcio. Su matrimonio, que se distinguió por los placeres de la paternidad con el nacimiento de 4 hijos, también estuvo marcado por una profunda tristeza con la pérdida de su primer hijo, Scott, a causa del síndrome de muerte súbita del lactante en 1959, lo que provocó que su unión estuviera marcada tanto por la alegría como por el dolor. La trayectoria de su dinámica familiar les cambió para siempre, y los parámetros de su vida en común se reconfiguraron a raíz de esta horrible tragedia. A pesar de que la autobiografía de Redford no ahonda en los pormenores de su divorcio, la tristeza se cierne sobre ellos como un testigo mudo de la complejidad del amor, la pérdida y la capacidad de perseverar ante el trauma. No cabe duda de que el impacto de la prematura desaparición de Scott resonó en toda su relación, poniendo a prueba los lazos de su matrimonio y la resistencia de sus cimientos comunes. El amor de Redford y Lola persistió a pesar de las dificultades inherentes que encontraron, lo que es un testimonio de la fuerza de su conexión y del poder de permanencia del compromiso. Sin embargo, a medida que pasaban los años y las numerosas tensiones de la vida empezaban a ejercer su impacto, comenzaron a aparecer las tensiones de su viaje compartido, que finalmente desembocaron en una separación que aún permanece enterrada en las brumas del pensamiento privado. Tras su ruptura, Redford encontró consuelo y compañía en los brazos de la artista alemana Sibylle Zegers, con quien inició un nuevo capítulo de amor y cooperación. Juntos, crearon un nuevo capítulo en su relación. Un respeto mutuo por el esplendor de la vida y un entusiasmo compartido por las artes son las características que definen su asociación. Hubo un tiempo en que Robert Redford reconoció algo bastante intrigante en relación con el Festival de Cine de Sundance. Mientras Redford contempla la más reciente encarnación del festival, es claro en su evaluación del certamen. Interesante admisión en relación con el Festival de Cine de Sundance. Como monumento a la inquebrantable dedicación a la grandeza que ha caracterizado la tradición de Sundance, el acontecimiento celebrado este año simboliza la cumbre del éxito. Sin embargo, a pesar de todos los elogios y la admiración, hay un hecho sombrío que se cierne sobre el festival. Es posible que el desarrollo exponencial del festival, en un reconocimiento abierto y honesto de la evolución del festival, Redford admite que la magnitud del evento se ha convertido en un motivo de preocupación. Estos rumores se oyen entre los cinéfilos y los expertos de la industria. Redford está seguro de que las películas no son el problema. Afirmó que la calidad es mayor que nunca. De hecho,
Sundance es apreciado desde hace mucho tiempo como caldo de cultivo de la creatividad cinematográfica. Se le reconoce como un lugar en el que las voces emergentes tienen la oportunidad de brillar, y en el que autores experimentados empujan las fronteras de la narrativa. Por otra parte, el alcance y el tamaño del festival han crecido, lo que se ha traducido en un aumento de los problemas logísticos que conlleva tal expansión. Mientras Redford reconoce el creciente descontento por la congestión y los obstáculos logísticos del festival, su ansiedad es evidente, le preocupa la masificación del festival. A medida que los participantes compiten por hacerse un hueco en medio de las abarrotadas vías públicas y los laberínticos recintos, las antes pintorescas calles de Park City se llenan ahora de un mar de humanidad. Incluso para los más avesados asistentes al festival, intentar desplazarse por él se ha convertido en un ejercicio de paciencia y resistencia, ya que los atascos y las proyecciones abarrotadas ponen a prueba su capacidad de paciencia y perseverancia. A pesar de estos obstáculos, Redford no ceja en su empeño de mantener la autenticidad del festival, algo que valora mucho, según él, lo que indica que está dispuesto a abordar los problemas de frente e investigar nuevas soluciones para garantizar que Sundance siga siendo accesible, integrador y fiel a los ideales sobre los que se fundó. En opinión de Redford, el auge del festival se debe a una complicada interacción de influencias culturales, económicas y técnicas. En su opinión, una parte importante de la expansión del festival puede atribuirse a la alteración de la dinámica de la industria del entretenimiento, más concretamente al hecho de que los actores y cineastas buscan cada vez más posibilidades fuera de los límites de los estudios tradicionales de Hollywood. A medida que el panorama del negocio experimentaba una transformación sísmica, Sundance surgió como un faro de libertad artística y expresión creativa. Atraía a talentos de todo el mundo que buscaban historias frescas y películas que abrieran nuevos caminos. No obstante, Redford se apresura a reconocer el impacto que la globalización tuvo en la determinación del rumbo que tomaría el festival. A medida que el Festival de Cine de Sundance ganaba popularidad en el panorama mundial, se convertía en un imán para artistas y personas del sector procedentes de todos los rincones del planeta. Como resultado, Park City se transformó en una bulliciosa metrópolis de creación y cooperación. Con la avalancha de talentos de todo el mundo llegó una cascada de industrias auxiliares, desde paparazzi a firmas de moda, todas ellas deseosas de beneficiarse de la creciente reputación del festival entre el gran público. El sentido del humor de Redford es evidente cuando describe las inesperadas repercusiones que ha tenido el reciente ascenso al estrellato de Sundance. Cuando los actores conocidos llegaban al festival, atraían sin duda la atención de los paparazzi, cuya presencia indicaba un cambio en el ambiente del festival. El evento, que en un principio pretendía ser una celebración del cine independiente, evolucionó rápidamente hacia una exhibición de la cultura de los famosos, con estrenos en la alfombra roja y fiestas posteriores tan espectaculares. A pesar de que un festival que se construyó sobre ideas contraculturales se ha convertido en un patio de recreo para la glitterati, Redford se ríe de lo absurdo de la situación. Sin embargo, Redford descubre un motivo para ser optimista a pesar de todo el flash y el esplendor. Observa que la recesión, en lugar de reducir el atractivo del evento, contribuyó a controlar sus excesos. El lujo que había llegado a definir Sundance se frenó cuando la nación se vio asolada por la ansiedad económica. Esto permitió que el festival volviera a centrarse en su objetivo básico, que es promover voces independientes y fomentar la innovación artística. El aumento exponencial del número de asistentes a Sundance, impulsado por la atracción de descubrir al próximo director revelación o presenciar el nacimiento de una obra maestra cinematográfica, es un mérito del atractivo permanente del festival. Sundance ha sido una plataforma de lanzamiento para innumerables carreras y un horno de innovación para directores que buscan romper las convenciones y cuestionar el statu quo. Desde el impresionante debut de Ryan Coogler con Fruitvale Station hasta la explosiva Whiplash de Damien Chazelle, Sundance ha funcionado como uno de los festivales de cine más influyentes del mundo. Sin embargo, a medida que el evento ha ido creciendo tanto en amplitud como en escala, también lo han hecho los obstáculos a los que se enfrenta. Los temores de Redford se hacen patentes al considerar el efecto que la congestión y el crecimiento tendrán en los valores fundamentales del festival. Las antaño pintorescas calles de Park City, antaño refugio de artistas independientes y aspirantes a autores, rebosan ahora de multitudes de participantes. Si ambas cosas siguen expandiéndose, en algún momento del futuro, piensa Redford, reconociendo el delicado equilibrio que existe entre expansión y preservación,
Redford se encuentra en una encrucijada mientras lucha con las preocupaciones existenciales a las que se enfrenta el festival. Se ve obligado a enfrentarse a la idea de renunciar al corazón y al alma del festival en aras del progreso. Mientras contempla los próximos pasos de Sundance, la cabeza de Redford se llena de un torbellino de ideas. ¿Debería el festival seguir siendo inquebrantable en su dedicación a los valores sobre los que se fundó, aunque al hacerlo se vuelva irrelevante y se estanque? ¿Debería, por otra parte, estar abierto al cambio, ajustándose a la realidad de una industria que cambia rápidamente, pero manteniendo su compromiso con sus principios fundamentales? Tienes varias opciones entre las que elegir, piensa Redford para sí mismo. Puedes ir a por todas o puedes decir algo parecido a, bueno, si sigues así, no podremos seguir como hasta ahora. Este aprieto es un tributo al gran sentimiento de responsabilidad que Redford siente hacia la preservación de la historia de un festival que se ha asociado con el cine independiente. Es un problema que pesa mucho sobre los hombros de Redford. Una de las ideas que ha arraigado en su imaginación es la de reorganizar el festival en varias partes, cada una de las cuales estaría dedicada a un determinado tipo de música o a un formato concreto. Redford prevé un enfoque más simplificado y concentrado de la programación en este escenario que ha propuesto. En este escenario, las películas narrativas se presentarían durante el típico periodo de enero, mientras que los documentales tendrían su propio foco de atención en febrero. Redford cree que dividiendo el festival en varias partes podrá aliviar parte de la congestión y la masificación que se han convertido en iconos de Sundance en los últimos años, con la habitual humildad que le caracteriza. Redford añade, no sé si funcionará o no. Se trata simplemente de una idea que ha estado flotando en mis pensamientos. La disposición de Redford a aceptar ideas atrevidas e innovadoras demuestra su dedicación a replantear el marco del festival para satisfacer mejor las exigencias de los cineastas, los profesionales de la industria y el público. Esto ocurre a pesar de que Redford no está seguro del futuro del festival. El modelo convencional del festival, consistente en comprimir una amplia variedad de películas, documentales, cortometrajes y otros tipos de programación en un único y agitado periodo de 10 días, se sustituye por la reestructuración prevista del festival en partes diferenciadas, lo que supone una ruptura con el antiguo paradigma. El objetivo de Redford es proporcionar a los cineastas una plataforma que muestre las características particulares de su trabajo y, al mismo tiempo, ofrecer al público una experiencia más inmersiva y comisariada. Para ello, se dedicará tiempo y espacio a cada género. A pesar de ello, Redford es plenamente consciente de que un cambio tan significativo exigiría una deliberación considerable y una preparación meticulosa. Hay una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta, como la posible influencia en la asistencia y el compromiso de la industria, así como los problemas logísticos que conlleva la organización de numerosas partes del evento que abarcan diferentes meses. Tengo curiosidad por conocer su opinión sobre las recientes revelaciones hechas por Robert Redford. Utilice el espacio que le proporcionamos a continuación para compartir sus opiniones con nosotros. Háganos saber si este video le ha resultado útil. Por favor, suscríbete al canal, comparte el video y dale a me gusta si lo disfrutas. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de ver esto, y nos vemos en las próximas películas. Te echaré de menos.